Entonces vamos a hacerlo todo en un solo resumen. Ya no nos vamos a tranquear. Entonces vamos a arrancar con las definiciones. ¿Ya? ¿Qué cosa es endometriosis? Entonces la endometriosis es la implantación del tejido endometrial más estroma, o sea, el endometrio se mete con su estroma fuera de qué? De la cavidad uterina. Fuera de la cavidad uterina. Y se entiende como cavidad uterina a todo el espacio desde donde entran las trompas hasta el orificio cervical. Todo eso es la cavidad uterina. Entonces, si se implanta fuera de esa cavidad, eso es una endometriosis. Pero no cuenta los implantes en el miometrio. Los implantes en el miometrio ya vimos que se llama adenomiosis. Entonces, los implantes fuera de la cavidad uterina no implican el miometrio. ¿Ya? Entonces, ¿a dónde se va, doc? ¿A dónde se implanta? El lugar número 1 donde se implanta son las trompas y los ovarios. El segundo lugar son los ligamentos uterosacros, pericervicales. Y en tercer lugar, el fondo uterino y el fondo de saco de Douglas. Son los lugares más frecuentes donde se implanta. Pero en cuarto lugar, se puede implantar en otros órganos fuera del útero. Puede implantarse en vejiga, en recto, puede ir a peritoneo, puede ir inclusive a hígado, a pulmón. Hay un montón de biografía que relata cómo el endometrio se implanta afuera. Entonces la pregunta que te vas a hacer es, ¿por qué se implanta afuera? ¿Cuál es la causa? Entonces la causa es multifactorial. La causa de esto es multifactorial. Hay varias teorías y todas apoyan. La primera teoría era la teoría de la menstruación retrógrada. O sea, que la regla, en vez de caer, se metía a las trompas y eso generaba implantaciones de células madre. La segunda es una teoría de la mala migración en las células madre endometriales de Müller. La tercera es una teoría de origen inmunitario, donde se estimula ciertas células madre que terminan formando endometrio. La siguiente es una teoría de estimulación hormonal, que por estímulos hormonales, porque el endometrio crece con el estrógeno, no se olviden, y decrece con la progesterona, porque responde pues al endometrio normal. Entonces hay una teoría hormonal también, hay una teoría hormonal. Y finalmente, todo está enmarcado en un componente genético. Hay un componente genético marcado en la endometriosis, ¿ya? Es marcado en la endometriosis. Muy bien. Y también quiero que recuerden que esta endometriosis puede afectar hasta un 10% de la población. O sea, es súper frecuente, ¿ya? La endometriosis es súper frecuente, ¿ya? Bien, entonces vamos al siguiente. Vamos a los tipos o grados de la endometriosis, ¿ya? A los tipos o grados de la endometriosis y eso va a dar su clínica. Entonces, tenemos el estadio 1, ¿ya? El estadio 1. Estos estadios, dicho sea de paso, se sacan, vamos a ver acá, perdón, acá les he traído una tablita. Esa tablita que ven ahí es una tablita donde los ginecólogos hacen el puntaje de la endometriosis. Entonces, los ginecólogos llenan esta tablita y dicen, a ver, en el peritoneo tenemos implantes de menos de 1 centímetro, de 1 a 3 centímetros, de más de 3 centímetros. Son superficiales, de menos de 1 centímetro, le pongo 1 punto. Son profundos, de más de 3 centímetros, le pongo 6 puntos. Y así, en el ovario, ovario derecho, superficial, de 2 centímetros, profundo, de 1 centímetro, más pequeño. En el ovario izquierdo, tengo profundos de más de 3 centímetros, 20. Entonces, y así vas sumando. Entonces, cuando tú sumas los puntos, vas a tener tus estadios de 1 a 5 puntos mínimo, de 6 a 15 puntos leve, de 16 a 40 moderado y más de 40 puntos severo. Entonces, la severidad de la endometriosis está en función de cómo llenan esta tabla.
¿Ya? Entonces acá yo les he traído ya el resumen. Entonces, el estadio 1, de 1 a 5 puntos, es cuando hay implantes peritoneales pocos y superficiales. Estoy haciendo como un resumen. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en la imagen más o menos lo ves así, ¿no? Se generan unos implantes en el fondo de saco, en el ovario, o sea, en la parte de los anexos y en el pericervical, ¿no? Superficiales. Entonces, en estos estadios incipientes, lo que aparece es el primer signo. El primer signo cardinal de la endometriosis es el dolor abdominal cíclico crónico, dismenorrea secundaria crónica. ¿Ya? Eso debes recordar. Entonces, el signo cardinal de la endometriosis es el dolor. El dolor. El dolor suele ser pélvico, difuso, asociado a la regla, progresivo. Pero también puede haber dolor a las relaciones sexuales o dolor a la defecación. También. Entonces, lo que manda es el dolor pélvico. Pero dentro del dolor pélvico, el dolor asociado a la regla, o sea, la dismenorrea, en este caso secundaria, porque es de causa orgánica, y crónica, más de 6 meses, es lo clásico. Ese es lo clásico. ¿Correcto? Lo clásico. Muy bien. Ahora, en el siguiente estadio, como puedes ver, en el estadio 2, ya tienes 6 a 15 puntos y tus implantes peritoneales ya hay más superficiales y empiezan a aparecer algunos profundos. Entonces, como puedes ver acá, empezamos a tener estos implantes un poquito más profundos, ¿correcto? Y eso hace que el dolor aumente. Entonces, una característica de que estamos ya en grado 2 es que está aumentando bastante el dolor, ¿ya? Y lo que aparece es subfertilidad. Hay subfertilidad. Porque estos implantes, al generar inflamación, alteran las trompas, alteran los ovarios y empieza a haber ya problemas de fertilidad. Se puede quejar la paciente de problemas de fertilidad. ¿Correcto? Muy bien. Luego, cuando ya estamos en estadio 3, nota que en el estadio 3, aparte de los implantes ya profundos que se generan en el peritoneo, este es el dato. En el estadio 3 ya hay implantes ováricos que generan quistes pequeños. Y esos quistes pequeños ya configuran el diagnóstico de endometrioma. Endometrioma. El endometrioma es un quiste cuyo contenido es sangre producto de la esfacelación periódica de este endometrio ectópico, que está encapsulado y eso se vuelve una coagulación de color achocolatado lleno de fibrina que es característico a la ecografía. El endometrioma es característico, ¿ya? Entonces, este estadio 3, como tú ves que ya se está comprometiendo el ovario, entonces puede aparecer la famosa polimenorrea. Entonces, la polimenorrea es una expresión de una inflamación y una alteración ovárica que hace que los ciclos foliculares se alteren, probablemente porque hay implantaciones fuertes en el ovario, ¿ya? Y de esa forma configuraste la tríada de la endometriosis: dismenorrea, subfertilidad y polimenorrea. La aparición de los signos puede ser a la vez, puede ser progresivo, pero siempre empieza con el dolor. La explicación que les hago es meramente académica, ¿ya? Para que se guíen. Pero pueden aparecer los tres porque no sabemos el tipo de implantación que ocurre en cada paciente. Puede que desde el inicio la paciente haga polimenorrea, puede que lo haga al final. Pero dolor, eso sí, dolor va a tener. ¿Ya? Muy bien. Y las adhesiones, que ya es tejido bastante comprometido, es leve en el estadio 3. En el estadio 4 ya lo que manda en el estadio 4 es las adhesiones. Ya son muy marcadas, lo cual genera demasiado dolor y se llama quiste grande cuando es mayor a 5 centímetros.
¿correcto? Por lo tanto, eso ya es criterio de cirugía. Ya los quistes grandes son criterio de cirugía. Entonces, eso que están viendo ahí es la evolución clínica de la endometriosis. ¿Listo? Bien. Entonces, acá a la izquierda les he traído la pregunta clásica del examen. ¿Qué es la masa que aparece en los ovarios de las pacientes con endometriosis moderada a severa? Esto que están viendo acá es la endometriosis. La endometriosis, ¿correcto? Que es un quiste endometrioide benigno. Lo que tiene adentro es básicamente endometrio proliferativo y sangre. Y como esa sangre se coagula, tiene bastante fibrina. Fibrina. Y esa fibrina, cuando tú lo llevas al ecógrafo, se ve así. Una imagen en vidrio esmerilado. Una imagen en vidrio esmerilado. Como la televisión cuando no capta señal. Es la imagen en vidrio esmerilado. ¿Ya? Homogéneo, es un quiste benigno, lleno de sangre. ¿Ya? Entonces ya sabes, ese es el endometrioma. Muy bien. Perdón. Entonces, vámonos al diagnóstico. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de la endometriosis? Para hacer el diagnóstico de la endometriosis, vamos a hacer el abordaje clínico. Entonces, el diagnóstico de la endometriosis es clínico. Clínico, nada más. Basta con que cumplas 2 de los 3 criterios que has visto acá. Suficiente. ¿Ya? Sin embargo, cuando les hagan la pregunta, el diagnóstico gold estándar, el gold estándar es la biopsia. El gold estándar es la biopsia. Y la biopsia guiada por laparoscopio. Se toma una biopsia de estas lesiones. Una biopsia de esas lesiones. ¿Ya? Cuando les pregunten, en el laparoscopio las lesiones se ven como quemadura de pólvora. Así se llama, quemadura de pólvora. Y se toma muestra de esas lesiones. Si se demuestra endometrio, es una endometriosis. ¿Ya? Pero obviamente el gol estándar no se va a hacer a todos los pacientes porque no te vas a meter una laparoscopía para el 10% de mujeres, ¿verdad? Así que el diagnóstico es clínico. Por lo tanto, si el diagnóstico es clínico, ¿cómo sería el tratamiento, chicos? Entonces el tratamiento es empírico. ¿Por qué es empírico? Porque el diagnóstico no está confirmado. Entonces el tratamiento empírico tiene escalas. Para el estadio 1, que dijimos que era este de acá, con pocos implantes y por tanto poco dolor, basta con AINES. Basta con AINES, que concentren en útero. Ibuprofeno, meloxicam, naproxeno, etc. AINES, suficiente. ¿Ya? Ahora, 2. Si es que nosotros ya estamos con implantes más grandes y con más dolor, entonces acá se recomienda anticonceptivos. Anticonceptivos orales combinados. ¿Por qué? Porque el anticonceptivo cuando se da, te baja la dosis de estrógeno y aparte le das progestágeno y eso va achicando los focos. Si con anticonceptivos no mejora, le damos dosis elevadas de progesterona sola para atrofiar los focos. ¿Ya? Muy bien. Y si con eso no responde, sigue siendo rebelde, entonces ahí recién, ojo, si no responde con dosis de anticonceptivos elevada, ahí recién se plantea la laparoscopía. Se plantea. ¿Por qué, profe? Porque la laparoscopía nos permite confirmar el diagnóstico, porque no vaya a ser que no sea una endometriosis, estamos tratando al aire, y de confirmarse el diagnóstico nos permitiría hacer el tratamiento quirúrgico. Porque los grados 3 y 4, estos de acá, los grados 3 y 4 requieren cirugía. Cirugía, ¿correcto? Requieren cirugía para su manejo. ¿Ya? En el caso del grado 3 puede ser cirugía de electrofulguración, o sea, simplemente se queman los focos endometriósicos. Y en el grado 4 puede requerir histerectomía total más oforectomía bilateral. O, en el caso de endometriomas grandes, quistectomías cuando son más de 5 centímetros. Entonces sí tenemos que intervenir
los endometriomas grandes de forma quirúrgica. UpToDate también recomienda que los endometriomas menores a 5 centímetros, pero con clínica que no responde al tratamiento, también deberían operarse. ¿Ya? Por si acaso. Muy bien, entonces estamos quedando que el estadio 3 y el estadio 4 ya requieren cirugía. Sin embargo, muchos de estos estadios 3 y 4, cuando no se puede operar o cuando no podemos sacar todo el útero porque la mujer quiere salir gestando o cuando hay alguna necesidad de manejo médico, se le puede añadir GnRH. Los análogos de GnRH en dosis continuas silencian el eje. Por lo tanto, se ha visto que disminuyen la cantidad de focos endometriósicos. O por ejemplo, si el foco endometriósico está fuera del útero, en el recto, en el hígado, en el pulmón, solamente terapia de castración química serviría. Así que para estos grados avanzados, cirugía y castración química con GnRH. La supresión central con GnRH. ¿Listo? Entonces, esto que han visto acá es el breve resumen de endometriosis, que es lo necesario que tienen que saber en este repaso teórico.